Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a este episodio de cierre de temporada de punto de encuentro y conversando de qué era lo que queríamos hablar hoy para cerrar no solamente el año, sino la temporada número 5, porque ya venimos con todo para la temporada número 6. Como siempre nosotros vamos cambiando de imagen, viene todo bien chévere, bien bonito, como, bueno, como hemos ido avanzando. Y nos parece justamente bien bonito cómo nosotros hemos ido evolucionando, obviamente como personas, como madres, como mujeres, y eso se ha ido reflejando en el podcast, cómo han ido también evolucionando los episodios, las conversaciones. Al principio nosotros estábamos muy enfocados en este tema de la maternidad, de nosotras como mamá, padres, y esa relación con nuestros hijos. Y sin embargo, a medida que nosotros hemos ido progresando, que de eso se trata y eso era lo que nosotros también queríamos reflejar. Eso es lo que se ha ido transmitiendo en el podcast y lo que la gente ha ido pidiendo también. Entonces, no es que hemos dejado la maternidad a un lado, pero me parece muy bonito porque hemos empezado a integrar y a validar esos otros espacios que nosotros también somos. Todos estos Ujú. últimos temas han sido muy relacionados a nuestra individualidad, a los procesos que nosotros mismos estamos transitando, perimenopausia, menopausia, la depresión, la no depresión, o sea, ha sido, y es hermoso porque siento que nosotras dos como individuos vamos en esa evolución y obviamente eso es lo que vamos también transitando y el podcast va de la mano con nosotros. Entonces, ¿qué opinas tú, Militven? A ti también, o sea, imagínate, nosotros empezamos, yo empecé con un preadolescente que ahora ya es adolescente, tú ya pasaste la mayoría de la edad con Adrián, estás en la plena adolescencia con Andrea, o sea, ¿cómo te has sentido tú que ha sido estos 2 años, 5 temporadas de Punto de Encuentro, no solamente como podcasters, sino como mujeres que somos, ¿no? Yo creo que definitivamente no pudimos haber escogido un mejor logo, porque yo creo que esto ha sido como un arco iris de aprendizaje, de muchas experiencias, de muchas evoluciones. Y como lo dice el mismo arco iris, ¿no? El arco iris sale cuando hay nubosidad y cuando hay sol. Entonces es justo en esa transición. Y yo creo que eso somos nosotros. Esa transición de ser madres de niños pequeños, de preadolescentes, adolescentes, pero también la evolución de nosotros como mujeres, como madres, primero como esposas, como mujeres, después como madres, y ahora otra vez reencontrarnos con este rol que viene siendo ser mamás de ya unos preadolescentes o unos adolescentes, ¿sí? Que es totalmente distinto a esa parte de la maternidad infantil. Y para mí esto ha sido un despertar de muchas cosas, como tú bien lo dices. Yo creo que el punto de encuentro nos ha hecho encontrarnos con muchas realidades que hemos sabido atajar a través de estos expertos que hemos traído como invitados, pero que también nos ha servido a nosotros para evolucionar. Mi invitación es a que estas nuevas temporadas o lo que puedan ver de todo lo que nosotros hemos entregado para ustedes, lo vean desde esa mirada de la evolución, de el querer entender que no estamos solos en esta transición, en este proceso, en esta maternidad, en este reencontrarnos con nosotras mismas, porque no es fácil. No es fácil después de que nos hemos puesto como muchos, no quiero ponerle la palabra disfraces, pero sí muchas capas en Ujú. función a la mamá de, la esposa de, o la ejecutiva, o la profesora, de los roles que hemos tenido. A veces nos damos cuenta y nos miramos hacia adentro y decimos, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Litven efectivamente en esencia? ¿Quién es Lice efectivamente en esencia? Y ahí es donde yo quiero que se mantenga la esencia de este punto de encuentro, en redescubrirnos nosotras en esencia, en quiénes somos y buscar esos puntos para no sentirnos solas, para sentirnos que somos compañía, para sentirnos que somos aprendizaje y que también somos vulnerables, ¿no? Que también somos capaces de quebrarnos, de sentir de que hay puntos que somos más inflexibles que otros,
hay otros que hemos evolucionado mejor que otras. Pero bueno, lo hemos conversado mucho, hay temas muy delicados que hemos tocado últimamente y que a mí particularmente me han hecho hacer un vuelco a mi yo interno, a la esencia de mi felicidad como ser humano. Y yo creo, bueno, eso también hace juego con lo que yo soy. Mi otra iniciativa, que es Seres Felices, es el recapitular y cómo yo reinventarme esa figura de terapia o de terapista para adolescentes, pero también ahora desde la mirada de una mamá de adulto, porque como tú bien lo dices, ya mi hijo va a cumplir 20 años el año que viene y es así como es el despertar de esos historias que te salen ahora en los reels, en qué momento creció, en qué momento era Ujú, bebé y, y bueno, ha sido un descubrir de muchas cosas muy bonitas. Compré el libro de una de las invitadas que tuvimos de astrología de los signos de nuestros hijos y cuando leí el de mi hijo particularmente, yo decía, qué increíble si yo hubiese podido tener esta herramienta. Yo sé que yo hubiese podido hacer cosas diferentes con él, pero ahora viéndolo con él y leyendo ese libro con él se lo metió en su cuarto y todo fue muy cómico porque le decía, ¡ah! Esto es igualito a mí, esto no sé qué, mamá, y mira, y esto tú cómo lo descubriste. O sea, ese redescubrir en nuestros hijos, yo creo que para mí es el mejor legado que queremos dejar con este podcast el hacer de nuestra relación con nuestros hijos mejor, el hacer nuestra relación con nosotros mismas mejor y obviamente con ese entorno seguro, con ese entorno de apoyo, con ese entorno de especialistas, que como bien muchos nos hemos hecho amigos, nos hemos hecho compañeros, nos hemos hecho, bueno, hay gente que más nunca hemos visto más allá de la pantalla, pero que lo sentimos cerquita, ¿sabes? Y yo creo que eso ujú, es muy importante. ujú. Y, y es eso, también ha sido muy bonito porque, sobre todo enfocándome en lo que conversamos también con Julie de la perimenopausia y esa parte de ver con curiosidad todo esto nuevo. O sea, ver con curiosidad, porque es lo que te digo, si yo me pongo a reflexionar y ver, ok, ¿quién era la Lisette que empezó hace 2 años? ¿Cuáles eran mis prioridades, mis intereses, mi enfoque? Otra vez estaba demasiado hacia mis hijos, hacia lo que yo necesitaba que ellos recibieran de mí y a la persona que yo me quería convertir para ser la mejor madre que ellos necesitaban, cada uno en su espacio y en su esencia. Obviamente en estos 2 años yo personalmente he pasado por muchas situaciones, eh, sí, situaciones complejas, retadoras, por una mudanza, me quedé sin casa, me robaron un carro, me tuve que ir para otra casa alquilada, me volví a mudar para esta otra, o sea, un proceso de inmigración o intento de inmigración. Y han sido muchísimos los cambios que yo he tenido que internalizar y a la par, con esa curiosidad, con esa flexibilidad, eh, y es una invitación que le hago sobre todo a las mamás, a los papás de preadolescentes o adolescentes, porque hace 2 años mi preocupación otra vez estaba en, ok, por ejemplo, en Rey, porque Rey estaba en esos 14 años y estaba realmente entrando en eso y yo decía, ¿qué es esto? Yo por un momento sí sentí, ok, o sea, yo porque ya tenía mucha información, pero vivirla en carne propia, lo que era la Ujú, preadolescencia, lo que es la adolescencia, por un momento yo me sentía, pero esto va a ser así, o sea, ahora esta es la nueva persona con la que yo me voy a encontrar en mi vida y ahora, estos 2 años más tarde, y tú me lo decías, porque ya tú me llevabas ese adelanto con Adrián. Eh, Poder transitar y decir, hey, no, es una etapa y ujú, esa etapa va a pasar, así como mis propias etapas, también mis propias sombras, mis propias oscuridades, mis propias depresiones, esos momentos, esas ansiedades que cuando uno está ahí, uno no se da cuenta, cuando uno está ahí, uno siente que esa es la realidad y que de ahí no vas a salir, de ese pozo, de esta ujú. oscuridad, todo lo veo oscuro. Ahora que tengo la oportunidad de empezar a salir, veo a este hombre en el que se está convirtiendo mi hijo y lo amo, o sea, amo la persona que está haciendo sus conversaciones, sus maneras Tu de compañía. razonar, Ujú, su compañía. Es una relación completamente diferente, que en un principio yo tuve mucha resistencia, pues yo decía, yo quiero seguir teniendo a mi chiquito, a mi pollito, que me abrace, que no sé qué, y ahora es otro tipo de amor, ahora es otro tipo de relación. Igual con Fabiana, igual. Fabiana ahorita es que está entrando en esta preadolescencia, digamos, ella tiene 12, y obviamente ha sido una experiencia completamente diferente por ella ser niña,
la relación que yo tengo con Fabián es completamente diferente, con una comunicación, ella viene y me habla y me dice, tú eres mi mejor amigo, o sea, es otro tipo de relación, pero al principio yo tenía mucha resistencia a esos cambios. Y Ujú. claro, la vida me dio todo este revoltijo en todos los aspectos y es decir, ok, aceptarlos con esa flexibilidad, con esa curiosidad e incluso mis propios cambios como mujer. O sea, Mm, de todo lo que yo estoy transitando. Yo empecé con 40 años, ahora tengo 42 y han sido millones de cambios los que yo he experimentado a nivel emocional, físico, eh, psicológico y tengo dos maneras de transitarlo, con esa resistencia que era al principio, una resistencia absoluta, con, y en diferencia ahora que es más con eso, ok, déjame ver qué me trae, con la curiosidad, con la flexibilidad, y todo eso nos los ha dado todos estos invitados que hemos tenido, nuestras conversaciones entre tú y yo. Siempre hay algo que a mí me ha dejado cada uno de los episodios, que es como así es. que, wow, o sea, lo necesitaba. Y realmente, cuando nosotros empezamos este proyecto tan bello hace 2 años, yo no sabía en realidad que esto iba a tener el impacto que está teniendo en mi vida y ha sido una compañía, no nada más tú como persona que te has convertido obviamente en mi amiga, en mi hermana, sino el podcast como tal. O sea, me ha Correcto. llevado como de la mano en todo este transitar y es bello porque es tal cual como un hijo, o sea, ha ido creciendo y evolucionando con nosotros. Y por Así eso es que es. los invito también a que escuchen todos estos. Nosotros tenemos 113, o sea, hoy es el episodio 113. O sea, imagínate todo lo que hemos conversado. Vayan, busquen en punto de encuentro la palabra que ustedes quieran buscar, el tema que quieran buscar, yo les aseguro que ese tema lo van a conseguir aquí en nuestro podcast. Así es. No me queda más que agradecer, como tú bien lo dices, ese transitar, esa evolución, ese acompañamiento, no solamente tuyo, Lisa, sino de todos aquellos que nos han aceptado a ser invitados a estar aquí con nosotros, desde la humildad, desde el más alto, desde el más grande hasta el más chiquito que simplemente quiso hacer su voz a través de nosotros. A todas estas personas, darles gracias. Gracias Ujú. por ser parte de este punto de encuentro. Y bueno, queremos despedirnos de esta quinta temporada diciéndoles que venimos con nuevas imágenes, venimos con nuevos temas, venimos con una nueva idea de qué queremos ayudar y en cómo queremos contribuir para hacer este mundo mejor, dejarle a nuestros hijos un mundo mejor y nosotros evolucionar en ese mundo de ser madres, de ser mujeres, de ser roles que querramos desde el amor, desde la comprensión, desde el de saber que podemos hacerlo mejor, no siendo perfectos. Así que un abrazo de aquí a Canadá, un Ay, abrazo para igual. todos los que nos escuchan y mil gracias por este 2024. Feliz Navidad, feliz año, porque nos vemos en el 2025 y vamos con todo. Un abrazo.